Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Horizonte Sur Global, como todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos buscan en YouTube para ver todos los programas que estuvimos haciendo durante este año. Hoy vamos a hablar de la cumbre que tuvo lugar en Brasil, la cumbre de presidentes sudamericanos. Después de 11 años volvieron a reunirse los presidentes de Sudamérica en una cumbre convocada por Lula da Silva, el presidente de Brasil. Bueno, allí se dieron diversas discusiones. Fundamentalmente uno de los puntos que se tocó fue la necesidad de reimpulsar el UNASUR, ¿sí? La Unión de Naciones Sudamericanas, que fue un espacio que había sido creado en el año 2008 en otro contexto político con otros gobiernos de signo progresista que le dieron un fuerte impulso a este espacio. Allí estaba también el propio Lula da Silva. Sin embargo, luego de una última década con una avanzada de la derecha importante en el continente, este espacio perdió protagonismo y fuerza y peso político, podríamos decir. Bueno, ahora se le está buscando dar un nuevo impulso. En este sentido, luego de la reunión de esta semana se firmó un documento que se llamó el Consenso de Brasilia. Allí, alguno de los puntos centrales fue la reafirmación de la visión común de la región, ¿sí? Que los países tengan una visión común, a su vez también la integración regional como parte de las soluciones. Se comprometieron a trabajar por el incremento del comercio y de las inversiones, reconocieron la importancia de mantener el diálogo regular y plantearon iniciativas de cooperación sudamericana, ¿sí? Más allá de este documento, ¿sí? Que termina siendo una expresión de voluntades que en muchos casos terminan lavando ciertas posiciones un tanto más importantes, como fue la que tuvo Lula da Silva, ¿sí? Que se mostró y manifestó la necesidad de impulsar ciertas políticas realmente muy interesantes. Vamos a ver un video donde él explica un poco la importancia de volver a la UNASUR y habla de uno de los proyectos que, bueno, quisiera que se concreten en este contexto. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. Enquanto estivermos desunidos, não faremos da América do Sul um continente desenvolvido em todo o seu potencial. A integração deve ser o objetivo permanente de todos nós. Precisamos deixar raízes fortes para as futuras gerações. Ahí lo veíamos entonces a Lula hablando de la creación de la moneda común, también otro de las iniciativas a las cuales se refirió el presidente de Brasil tenía que ver con la creación de un banco común para financiar proyectos en la región. Él habló del potencial energético que hay en Sudamérica, que representa a su vez el quinto PBI mundial. Por otro lado, también Lula llamó al presidente de Venezuela, lo invitó a formar parte de este reimpulso del UNASUR. Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Bueno, y allí hubo algún contrapunto con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que se manifestaron en contra de esta integración. Esto a su vez se da también en paralelo con el cumplimiento de 150 días del gobierno de Lula al frente de la presidencia de Brasil. Para hablar sobre estos temas es que estamos en comunicación con Breno Altman, periodista y creador del medio Opera Mundi. Breno, te agradecemos como siempre muchísimo por la posibilidad de establecer este diálogo y empiezo por preguntarte si nos podés decir en tu parecer qué implica la realización de esta cumbre, como decíamos en la presentación, tras 11 años de que los presidentes de Sudamérica no se juntaban. Mira, yo creo que esa cumbre ha sido un hecho histórico. Hacía 11 años, como ya lo ha registrado, la última reunión de todos los presidentes de Sudamérica. 11 años después, esa reunión en Brasilia tiene esa característica, esa simbología
y también el efecto práctico de se constituir en una retomada del tema de la integración regional. Además de ese tema de la integración regional, hay que registrar que esa reunión también estuvo caracterizada por un retorno de Venezuela a la comunidad de los países suramericanos con sus plenos derechos de Estado democrático y reconocido por todos los gobiernos. Recordémonos que hubo un periodo entre enero de 2019 y 2022, un periodo de unos 3 años, en los cuales se dividió América del Sur en respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Algunos países de Sudamérica no lo reconocían más como gobierno legítimo de Venezuela y han constituido incluso un grupo aparte de la UNASUR, el grupo de Lima, que tenía esencialmente el objetivo de combatir, desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, reconociendo al autoproclamado Juan Guaidó, y ese grupo de Lima lo hacía, actuaba superditado a las orientaciones y presiones de la Casa Blanca. Esa situación ha cambiado y llegamos a la cumbre de Brasilia con Nicolás Maduro absolutamente acepto como el presidente legítimo de Venezuela, sea por los gobiernos de izquierda, sea por los gobiernos de derecha. Entonces hay que registrar también que la principal crisis institucional de Sudamérica, que era alrededor de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, también ha sido resuelta en esa cumbre en Brasilia. Entonces yo haría esos dos registros, una retomada del proceso de la integración regional, que ha sido el gran logro de la cumbre, un segundo aspecto que es la normalización de las relaciones de todos los países de Sudamérica con el gobierno de Nicolás Maduro. Breno, te llevo a ese año 2014, que es cuando se dio esa última reunión de los presidentes sudamericanos, para preguntarte qué te parece que cambió en el contexto respecto a la situación que estamos viviendo ahora, y además si crees que en este contexto se puede dar, están dadas las condiciones para que realmente avance esta integración que impulsa Lula, por ejemplo. Mira, antes de todo tenemos que registrar que hay una división en Latinoamérica. Los gobiernos de izquierda son integracionistas, los gobiernos de derecha no. ¿Por qué los gobiernos de derecha no son integracionistas? Porque su lógica, cuando llegan al poder en sus países, es hacer lo posible para para estar en la delantera de las relaciones con Estados Unidos. La lógica de los gobiernos de derecha es un acercamiento a Estados Unidos y lo hacen de una forma competitiva con los demás países, o sea, ofrecer condiciones más favorables al gran hegemón de las Américas para poder acercarse de ese hegemón, lograr condiciones mejores de desarrollo, de acumulación de riquezas. Esa es la lógica de los gobiernos de derecha. Los gobiernos de izquierda no. Los gobiernos de izquierda tienen con sus diferencias, tiene una caracterización de que el gran obstáculo para el desarrollo de la Sudamérica es exactamente la hegemonía de Estados Unidos. Y el enfrentamiento a esa hegemonía solamente es posible con la integración de todos los países de Sudamérica y más allá de los países de Latinoamérica. Entonces, normalmente cuando estamos en un ciclo de avance de la izquierda en el continente, sigue junto un ciclo de avance en la integración. Cuando tenemos una ola conservadora, junto con esa ola conservadora tenemos una característica, una tendencia esencialmente de fragmentación de Latinoamérica. Lo que ha cambiado
es que volvimos a tener un ciclo progresista en la región. Por la primera vez en la historia, todas las principales economías de Sudamérica están bajo gobierno de izquierda, ¿no? ¿Cuáles son las principales economías del subcontinente? Son las economías de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Venezuela y de Chile. Esas economías todas están bajo gobierno de izquierda por la primera vez en la historia. Y eso impulsiona la integración. Y eso es un cambio en relación a la última cumbre de los presidentes de Sudamérica, un importante cambio. Y eso es lo que garantiza, digamos, una tendencia integracionista más fuerte. Perfecto, Bruno. Hablabas ahí de una tendencia integracionista. ¿Cuál te parece que son los obstáculos que van a tener que sortearse en el marco, estos países, ¿no?, que nombrabas de signo de izquierda? Mira, hay algunos países, y eso se manifestó en la cumbre, que imaginan su espacio geopolítico como una acción individual, o más predominantemente como una acción individual. Yo acá estoy hablando de países con características muy específicas. Estoy hablando de Uruguay, de Ecuador y de Chile. Ecuador con su economía dolarizada. Uruguay con una economía que trata de integrarse al mercado mundial a iniciativas del gobierno Lacalle Pou dentro de la lógica de los gobiernos de derecha, que es buscar, digamos, un espacito para su economía, que es una economía de baja escala, ¿no? Es un pequeño país con una economía pequeña y que trata de ponerse, digamos, conducido, gobernado por la derecha, por Lacalle Pou, trata de, digamos, ubicarse en los espacitos que hay en el gran sistema imperialista liderado por Estados Unidos. Y tenemos Chile, que se porta en términos de política externa como un gobierno de derecha, ¿no? Chile no tiene una política externa de izquierda, tiene una política externa de derecha, que opera más o menos con las mismas coordenadas de Uruguay. Chile tiene una economía más grande que la de Uruguay, pero también es una economía pequeña, es un país pequeño que tiene una economía con 2 o 3 elementos fundamentales de exportación, el cobre y ahora también el litio. Chile hace parte del llamado Triángulo del Litio junto con Argentina y con Bolivia. Y Chile trata de buscar sus espacitos en el sistema que está superditado a Estados Unidos. Esos países que imaginan su desarrollo fuera de la integración, predominantemente fuera de la integración, fueron exactamente esos países que en la cumbre, por ejemplo, no aceptaran que en la declaración final se hablara de la UNASUR, que trataran de poner plazos más largos para la ejecución de las proposiciones que estaban en la declaración original. Son países, y claro, también Ecuador, que yo ya lo he citado, con su economía dolarizada, son países que, digamos, imaginan su desarrollo fuera de la integración. Todos los demás no, especialmente las economías más importantes, como son las economías de Brasil, de Argentina, de Colombia y de Venezuela. ¿Por qué creo que hay una tendencia integracionista más fuerte? Uno de los argumentos ya lo presenté, o sea, el hecho de que los gobiernos de izquierda sean en ese momento hegemónicos en Sudamérica, eso fortalece la tendencia integracionista. Hay un otro factor. El mundo hoy es mucho más polarizado que hace 20 años o hace 10 años. Es un mundo que ha transitado para una situación de bipolaridad. Ojalá que sea una bipolaridad que permita abrir las puertas para la multipolaridad, pero hay una confrontación de dos bloques, un bloque liderado por Estados Unidos, otro bloque liderado por la coalición entre China y Rusia. En una situación así polarizada, los países aisladamente tienen pocas condiciones de buscar caminos por cuenta propia. Eso significa que Sudamérica y más que eso, Latinoamérica, para que la región pueda tener espacio en ese mundo, para que sus intereses puedan ser defendidos, necesariamente tiene que organizarse como un bloque.
Y eso está claro para la izquierda, sin duda, pero también para algunos sectores de derecha que se dan cuenta que hay que unirse para negociar, que aisladamente cada país puede muy poco en el escenario internacional tan polarizado. Y eso fortalece también la tendencia integracionista, como pudimos ver en la cumbre de Brasilia. En esto que mencionabas que tiene que ver con unirse para negociar, Lula planteó también la necesidad de avanzar en una moneda única, una moneda común para el subcontinente, para Sudamérica. Queríamos preguntarte si puedes explicarnos de qué se trata este proyecto y cómo crees que podía influir justamente en nuestros países y en el sistema financiero internacional, ¿no? En la integración de Sudamérica a ese sistema financiero. Mira, antes que todo hay que clarear una diferencia. Lo que Lula propuso y lo que hace parte de la declaración de la cumbre no es una moneda única, pero una moneda común. ¿Cuál es la diferencia? La moneda única es, por ejemplo, el euro y la Unión Europea. Todas las monedas nacionales de los países integrados a la Unión Europea, ahora con la salida de Reino Unido, con el Brexit hace algunos años, eso se quedó así, todos los países que están en la Unión Europea solamente tienen como moneda el euro. El euro no solamente es la moneda para los préstamos y para las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea, pero es también la moneda común y corriente de sus ciudadanos. No existen más monedas nacionales, no existe más el franco francés, el franco o la lira italiana, no existe más el peso, la peseta española, no existen más las monedas nacionales, solamente hay el euro, por eso es una moneda única. Lo que Lula propuso, y eso está en la declaración de la cumbre, es una moneda común. Ninguno de los países tiene que abrir mano de sus monedas nacionales, sigue el real, el peso y todas las demás monedas de cada uno de los países, pero se establece una moneda común que es casi una moneda, que prácticamente es una moneda contable, o sea, una moneda para las transacciones internacionales entre esos países. Porque ¿cómo ocurre actualmente? Por ejemplo, para que Brasil haga cuando Brasil hace una importación a Venezuela, para hacer un pago a Venezuela, tiene que comprar dólares o tener dólares, sacar dólares de sus reservas y pagar en dólares a Venezuela. Eso significa una transacción triangulada a través de una moneda que no es la moneda de Sudamérica. Cuando un país tiene reservas en dólares, como es el caso de Brasil, eso no es un problema, pero es un problema cuando hay una crisis cambial o cuando hay pocas reservas en moneda, en dólares o en moneda fuerte, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Argentina. Argentina en ese momento tiene una escasez de dólares. Para hacer un pago de una importación que eventualmente haga de Venezuela, tiene que tener los dólares. Si no tienen los dólares, no logra hacer el pago. Y para tener los dólares en una situación de escasez, eso significa endeudarse, significa pagar tasas de interés para tener la posibilidad de la triangulación. La moneda común permite que los países negocien directamente sin pasar por el dólar, a través de una moneda escritural, o sea, una moneda contable que va a hacer las conversiones, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, la conversión entre real y peso, entre Brasil y Venezuela, la conversión entre real y el bolívar soberano, o sea, a salir del mecanismo de la triangulación de que las transacciones tienen que ser hechas por el dólar. Eso significa libertad comercial para los países de Sudamérica, eso significa reducir el costo financiero de las transacciones porque uno no tiene que buscar los dólares aun cuando no los tenga en sus reservas. Eso significa desburocratización de las operaciones financieras y de los préstamos. Eso significa más soberanía. Perfecto, Breno. Y quería preguntarte también por el rol que toma Brasil, obviamente desde la llegada de Lula, como impulsor de este espacio. ¿Qué lectura haces de este nuevo rol? Mira,
yo creo que hay dos características, ¿no? Primero, la economía brasileña, la población brasileña, la dimensión territorial de Brasil son condiciones objetivas, condiciones materiales que llevan a que Brasil tenga en Latinoamérica un peso relativo importante, ¿no? O sea, la economía brasileña funciona como, digamos, tendencialmente como la locomotora de la economía latinoamericana, de la economía suramericana más bien. Entonces, eso, quien comanda Brasil tiene naturalmente un peso en la vida suramericana, un peso importante. La otra característica, la otra circunstancia es Lula. Lula es, a sus casi 80 años, es una figura histórica de la política suramericana, es un hombre de mucho prestigio local e internacional, es uno de los grandes nombres de la política internacional en ese momento. Tiene, digamos, los bonos de la senioridad, tiene los bonos de la experiencia y tiene los bonos de una historia muy particular, o sea, de un hombre que ha salido de la pobreza, ha llegado al paraíso del poder, ha caído al infierno del cárcel y de la marginalización política y ha volvido al poder. O sea, es una historia muy fuerte que refuerza, digamos, el liderazgo de Lula en el subcontinente y su rol internacional. Entonces, esas dos características hacen con que en ese momento Brasilia juegue un rol esencial en la vida internacional, en la vida de la región. O sea, es una condición especial que vive Brasil en términos no solamente de poder enfrentar algunos de sus problemas históricos, pero también para liderar o para coordinar junto con otros países una salida para los graves problemas que enfrenta Sudamérica, ¿no? Breno, para terminar, te consulto por estos 150 días del gobierno de Lula. Hablabas del frente externo, de la importancia de Lula allí. Tal vez ahora pedirte que nos hagas un balance hacia adentro. Si Lula está pudiendo desarrollar su agenda, ¿qué ha ocurrido en estos 150 días? Mira, Lula enfrenta muchas dificultades en esos 150 días. Ha avanzado mucho en lo que uno podría llamar la agenda de reconstrucción. ¿Qué es la agenda de reconstrucción? Recuperar instituciones y programas que habían sido abandonados o destrozados después del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Entonces Lula reconstruyó el Ministerio de los Derechos Humanos, el Ministerio de la Igualdad Racial, el Ministerio de las Mujeres, ha creado el Ministerio de los Pueblos Originarios, ha recuperado la política ambiental, ha reconstruido el Ministerio de la Cultura, ha recuperado la política de valorización del sueldo mínimo, digamos, está enfrentando algunos temas emergenciales de los más pobres, ha logrado sustentabilidad para la principal política distributiva del Estado, que es el Bolsa Familia. O sea, en eso Lula ha caminado bien en esos primeros 150 días, pero Lula tiene muchos problemas porque no tiene mayoría en el Parlamento y eso hace con que el gobierno no sea capaz de avanzar en la agenda de la transformación, que es otra cosa. O sea, ¿qué es la agenda de la transformación? Enfrentar la concentración de renta y riqueza, enfrentar la desindustrialización del país, enfrentar la injusticia tributaria, esos temas que son temas que exigen reformas más profundas, esos temas el gobierno no solamente no logra enfrentar, pero tampoco se siente con la coraje suficiente para hacerlo por cuenta aparentemente de la correlación de fuerzas desfavorable en el Congreso y también porque Lula ha ganado las elecciones en un gobierno de Frente Amplio, un Frente Amplio que tiene la participación de sectores neoliberales, de sectores
de la burguesía, de sectores de la derecha, y esos sectores no están por la agenda de transformación, no están por esos cambios. Entonces es un gobierno que tiene, digamos, problemas internos, problemas en la relación con el Parlamento, y mismo dentro de la izquierda brasileña, el pensamiento liberal tiene hoy una fuerza importante en términos de considerar que no hay otra salida para la economía que no sea una salida dentro de los límites, dentro de las fronteras de la lógica liberal. Entonces, en esas cuestiones que tienen que ver con la agenda de la transformación, el gobierno aún vive un momento de indecisión. Breno, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, siempre la orden de TV Barricada. Muchísimas gracias. Bueno, pasaba entonces Breno Altman, periodista y editor de Opera Mundi. Nosotros vamos a ir a un brevísimo corte y ya volvemos con más Horizonte Sur Global. Sin acuerdo en la OTAN para incluir a Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que no se alcanzaron entendimientos en la reunión que buscó un acuerdo sobre la adhesión de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, sostuvo que el ingreso a la alianza es la mejor garantía de seguridad para su pueblo. En paralelo, Rusia confirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 8 drones antes de que impactaran en sus objetivos y que los mismos no dejaron víctimas ni daños de consideración. Estados Unidos se salvó del default. Las dos cámaras legislativas aprobaron el proyecto que suspende hasta 2025 el límite de endeudamiento autorizado por la Casa Blanca. Para lograr el apoyo del Partido Republicano y evitar el default, el presidente Joe Biden negoció una serie de recortes al gasto público. Turquía. Erdogan mantiene mayoría parlamentaria. El partido del presidente, Justicia y Desarrollo, consiguió 268 de los 600 escaños y logró la mayoría absoluta gracias a su alianza con otros partidos islamitas y nacionalistas. Tras vencer en el balotaje, Erdogan asumirá este sábado su tercer mandato presidencial. Volvieron las protestas en Perú. Este martes hubo un paro en la región de Puno, a lo que el gobierno de Dina Boluarte respondió enviando 4.000 policías a la zona. Los manifestantes retomaron los reclamos de principio de año en repudio a la presidenta de facto. En los primeros meses de 2023, decenas de peruanos fueron asesinados por la represión ordenada por el Ejecutivo. Por otra parte, esta semana el gobierno de Perú autorizó la entrada de militares norteamericanos con el objetivo de entrenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El Estado de México vota este domingo. Las elecciones de este domingo 4 de junio son las últimas antes de los comicios presidenciales del año que viene. El Estado de México es el más populoso del país y único de los pocos bastiones que continúa bajo gobierno del PRI. La gobernación se disputará entre Delfina Gómez, postulada por una coalición de centro-izquierda apoyada por el presidente López Obrador, y la candidata del PRI, Alejandra del Moral, impulsada por los partidos tradicionales de derecha. Seguimos entonces con Horizonte Sur Global. Vamos ahora a la columna de esta semana. Nos la trae Luciana Lavila. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo andas, Juan? Bueno, hay que decir que el gobierno español anunció el adelantamiento de las elecciones generales que en principio estaban fijadas para fines de este año. Bueno, Pedro Sánchez informó esta semana que las y los españoles van a ir a las urnas el próximo 23 de julio. Vamos a ver cómo lo anunciaba. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico,
El sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social, y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de Gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa, y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Bueno, ahí veíamos entonces el discurso, un fragmento del discurso del presidente Pedro Sánchez, donde anunciaba el adelantamiento de estas elecciones, como decíamos al principio de esta columna, tras la derrota de su partido político, el PSOE, pero también del amplio abanico progresista en España en las últimas elecciones regionales y municipales que tuvieron lugar el domingo pasado en ese país. Hay que decir que el Partido Popular, partido de derecha en España, sacó el 31% de los votos, casi 2 millones de votos más que en las últimas elecciones del año 2019, frente al 28% que obtuvo el PSOE, restando casi medio millón de votos de esas últimas elecciones que mencionábamos. Si bien son pocos puntos de diferencia, son solo 3 puntos de diferencia, bueno, lo importante acá es marcar esta alianza que se viene fortaleciendo entre el Partido Popular y Vox, partido de derecha y de ultraderecha en España, porque bueno, marca un escenario realmente preocupante por las políticas que se pueden llegar a aplicar en el gobierno español. También hay que decir que el partido oficialista, el PSOE, perdió 15 de las 22 capitales provinciales, una de ellas muy importante, Madrid, donde, bueno, sigue adelante Isabel Díaz Ayuso, tan polémica. Lu, ¿qué es lo que dice Pedro Sánchez? ¿Cómo justifica él este adelantamiento de elecciones, esta movida que está haciendo? Bueno, él dice que con esta maniobra el partido PSOE escucha de alguna manera los reclamos del pueblo a propósito, obviamente, de esta derrota electoral, y llama a sus votantes, bueno, a definir cuál va a ser el signo político del próximo gobierno en España. También Pedro Sánchez definió al Partido Popular y a Vox como de derecha y de ultraderecha, y bueno, los comparó un poco con los gobiernos de Donald Trump y de Jair Bolsonaro en Brasil, y por eso llamó a movilizarse para evitar un gobierno con este signo político, ¿no? Con estas características. Después de su anuncio, Pedro Sánchez convocó a su grupo de parlamentarios, bueno, para cerrar filas y el acompañamiento en su figura de cara a las próximas elecciones, ya que pretende disputar nuevamente este lugar. Hay que ver, por último, Juan, qué van a hacer este abanico progresista, Podemos, Sumar, en estas elecciones frente a esta alianza del Partido Popular y de Vox. Perfecto, Lu. Vamos a estar atentos entonces a lo que pasa en España. Seguramente será tema de algún que otro de nuestros programas. Nosotros ya nos despedimos de este programa de Horizonte Sur Global. Les agradecemos muchísimo la compañía. Recuerden, todos los viernes a las 22 horas por el 32.1 de la TDA o nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran. Así que hasta el viernes que viene. Muchas gracias.